Muy bien, ya está. Bueno, pues buenos días a todos. Ante todo, agradecer al presidente del Consejo Social, a don Francisco Borja, que me haya cedido estar aquí en la mesa con el profesor Tamames, al que yo le tengo un especial cariño. La verdad es que era él el que debía de estar aquí, pero bueno, muchas gracias. Y sin más, bueno, pues señor presidente del Consejo Social, de la Universidad Miguel Hernández, don Francisco Borja, excelentísimo, no sé si al final el señor alcalde ha venido o no, miembros del Consejo Social y del Consejo de Gobierno de la Universidad, colegiados, miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, personal docente e investigador, personal de Administración y Servicios, señoras y señores, amigas y amigos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto en el que el profesor don Ramón Tamames nos va a impartir la conferencia La economía española en el contexto europeo e internacional, recuperación, incertidumbres y previsiones. Permitirme unas breves palabras para presentar a nuestro ponente de hoy. Don Ramón Tamames es una de las figuras más relevantes de la economía española, una figura clave para entender la evolución de la economía española en los últimos 50 años, que él ha vivido sin duda en primera persona, así como también para prever cuáles van a ser los obstáculos a los que nuestra economía se tiene que enfrentar en el futuro. Don Ramón Tamames es economista, es catedrático de Estructura Económica en las universidades de Málaga y la Autónoma de Madrid, ha realizado una importante tarea de investigación y divulgación acerca de la estructura económica de España y las relaciones económicas internacionales. Es además catedrático europeo Jean Monnet por la Comisión Europea, Premio Jaime I de Economía, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, entre otros muchos reconocimientos. Yo, entre esos otros muchos reconocimientos, quiero destacar que es titular de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía concedida por el Consejo General de Colegios de Economistas de España. Además, en un emotivo acto el 15 de noviembre del año 2012, en el que tuve la ocasión de participar y del que guardo un entrañable recuerdo. Es, asimismo, autor de un gran número de libros y artículos relativos a la economía, así como a otros temas actuales y de interés, como son la ecología y el impacto medioambiental de las actividades económicas. Entre sus obras más recientes destaca ¿A dónde vas, Cataluña?, Cómo salir del laberinto independentista, Más que unas memorias, España, un proyecto de país, La crisis de la deuda soberana en la eurozona, ¿Cuándo y cómo acabará la crisis?, y su última obra, Frente al apocalipsis del clima. Muchos son sin duda los acontecimientos acaecidos en los últimos meses que de un modo u otro van a influir en nuestra economía, como el Brexit o la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump. El profesor Tamames nos hará un recorrido por algunos de ellos, evaluando su impacto en la economía nacional y en la española. Termino ya, pero antes deseo informaros a todos los estudiantes de ADE y de DADE que el Colegio de Economistas de Alicante está gestionando un convenio con la Universidad Miguel Hernández con el fin de que los alumnos de los dos últimos cursos de estos estudios puedan acogerse a la figura del precolegiado del Colegio de Economistas sin ningún tipo de coste, con los incentivos de todo orden que eso conlleva y la posibilidad de utilizar la totalidad de los servicios del colegio, tales como la asistencia a conferencias, actos públicos, cursos, seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que pronto ese convenio pueda estar firmado y que os podáis beneficiar de esas ventajas. Comentaros también que al finalizar la exposición del profesor Tamames habilitaremos un turno de preguntas que podréis formular o bien directamente a nuestro ponente a través del micrófono que os facilitarán, o hacerlo también a través de Twitter, a cuya dirección vamos a proyectar en la pantalla, que es @Tamames_UMH. Entre las preguntas que se formulen a través de Twitter, vamos a sortear 5 ejemplares del último libro del profesor Tamames, Frente al apocalipsis del clima. Estupendo libro que os recomiendo y que, bueno, pues os animo a que hagáis esas preguntas. Y sin más, pues les dejo ya con lo verdaderamente interesante, que es la conferencia del profesor Tamames. Espero que la disfruten y muchas gracias.
Muy buenos días, muchas gracias. Le doy a nuestro amigo Francisco Menarde, decano del Colegio de Economistas de Alicante, de toda su provincia, por esta presentación tan amistosa. Y quiero también decir que he podido hablar unos minutos con el rector, nos conocíamos de hace tiempo, y también con el presidente del Consejo Social, que yo creo que debería estar sentado aquí, don Francisco Borja, que le agradezco mucho también su contribución. Y quiero dar también las gracias a mis amigos Lázaro y Mercedes, que me han acompañado desde que llegué esta mañana, y lo primero que les pregunté fue por el picudo rojo, sobre si las palmeras siguen en su peligro. Me informaron de que hay estudios de las universidades alicantinas sobre el tema y que la cuestión va conociéndose más a fondo y que la resistencia de los palmerales puede asegurarse en ciertos términos que al principio no se preveía. Me alegro mucho de que sea así, como está sucediendo también en Israel y en otros países asiáticos y africanos. Al llegar a una universidad que se llama Miguel Hernández, uno no puede evocar por menos al gran poeta. Yo estuve un día en Orihuela visitando su casa, que es muy sencilla, entonces en los arrabales de la capital del cáñamo, que se llamaba, ¿no? En Orihuela, que precisamente tiene el límite con Murcia, y cuando pasaban los de Murcia a Orihuela, decían, voy al reino de Aragón, claro. Y cuando pasaban los de Orihuela a Murcia, decían, vamos a Castilla, que era la corona de Castilla, claro. Y todavía se decía hace algunos años. Entonces, cuando hablamos de Miguel Hernández, yo le recuerdo una conferencia que dimos a la Limón, el gran dramaturgo Antonio Buero Vallejo y yo, en la tierra natal de Buero Vallejo, que es Guadalajara. Y entonces, Antonio, que estuvo en la cárcel con Miguel Hernández y que le hizo un célebre retrato a plumilla que está por ahí, más que a plumilla, a lápiz, el mejor retrato que se ha hecho un poeta nunca, pues dijo unas palabras procedentes de un poema de Miguel Hernández que voy a repetir aquí, sobre la batalla de Guadalajara el año 37 del siglo pasado, durante la guerra civil. Y sin exaltar la guerra civil ni pronunciarme ahora por esto o por aquello, y mucho menos en la llamada memoria histórica, sí recordaré esos versos porque son entrañables. Dicen de Guadalajara, rumorosa provincia de colmenas, la patria del panal estremecido. Son dos versos que yo creo que solo un gran poeta puede decir. Este es un poco la persona que está con vosotros, en cierto modo, sobrevolando esta universidad. Y hechas estas observaciones, y acogiéndome a lo que ha dicho el decano, Francisco Paco Menarde, yo diría que incorporaros ya al colegio. Incorporaos al colegio porque lo veíamos el otro día en Ciudad Real, donde estuve ayudando a que la sección provincial del Colegio de Madrid allí funcione mejor. Les dije, sois economistas en ciernes, y tenéis que recordar aquellas palabras del gran historiador de las ideas económicas, Joseph Schumpeter, cuando en su Historia del Análisis Económico, precisamente, recuerda el origen de la palabra economista. Él recuerda que Adam Smith, primero filósofo y luego economista, viajó con el hijo de un gran duque inglés que había estado en la presidencia de primer ministro, por así decirlo, de Inglaterra,
y visitó a los fisiócratas en Francia. Y los fisiócratas son los primeros que se llamaron a sí mismos economistas. Los fisiócratas, ya recordáis a Turgot, a Quesnay, el autor de las primeras cuentas nacionales, etc. E incluso se llamaban la peligrosa secta de los economistas, porque eran los primeros que se atrevieron a decirle incluso a Luis XIV que sí, mucha grandeza de rey y muchas batallas y muchas conquistas, también derrotas, pero el pueblo está en la miseria, la gente sufre, las madres sufren más porque sus hijos van a guerras inacabables, etc. Y eso es la realidad, la peligrosa secta de los economistas que decía Schumpeter, que revela a la humanidad el sentido oculto de sus luchas. Entonces los economistas tenemos que tratar de ser eso, tratar de entrar en la realidad, no fiarnos de cuentos de hadas ni de las historias que dicen los franceses vénémentiel, de sucesos, de reyes, de batallas. Todo es más profundo para interpretarlo. Y yo creo que eso en los colegios de economistas, que ahora tienen escuelas de economía, que tienen aspectos de club también, de conversación sobre temas importantes de economía, podéis tener una labor interesante como esos que llamáis precolegiales. Bueno, y hecha esta lanza, roto esta lanza, por los colegios ya entro en materia. Sobre todo, pensando en las 3 conferencias que he tenido hace 2 semanas en Nueva York, en medio de aquella gran nevada que no nos afectó para nada. La verdad es que las entidades que me invitaron funcionan como un reloj, ahora habría que decir como un ordenador bueno. Pues fueron sobre la situación de Estados de la Unión Europea y el Brexit, que allí inquieta mucho. En segundo lugar, los problemas de la conferencia del clima. El Acuerdo de París, se dice que Trump podría intentar salirse del mismo. Y, en tercer lugar, la política proteccionista de Trump, que puede hacer retroceder la globalización después de arduos trabajos de liberalización económica de la Organización Mundial de Comercio desde hace muchos años. Todo eso está en el candelero ahora y se habla hasta la saciedad de los planteamientos rotundos del nuevo presidente de Estados Unidos, que entrando en casi la tesis, una de las tesis de esta intervención, yo creo que tendrán que atemperarse. Si no, surgiría, hasta es posible que surja el impeachment, es decir, el intento de retirar al presidente de sus funciones, como ya se hizo con Nixon por otras razones en los años 70, porque pone en peligro toda una maquinaria que podríamos resumir en la palabra globalización. Estados Unidos ha sido la mayor defensa de la globalización, que es una libertad de comercio como no habíamos tenido nunca, que ha permitido aumentar la riqueza y la renta prácticamente en todo el mundo. Nosotros hemos sido muy beneficiados por la globalización. Cuanto más se ha liberalizado la economía española desde los tiempos de la autarquía después de la Guerra Civil, hace ya muchos años, se ha ido liberalizando más y más frente al exterior y hemos progresado más y más, a pesar de que había muchas personas que pensaban que entrar en la OCDE el año 59 iba a derruir la economía española porque nuestras empresas no eran competitivas. Entonces no se derruyeron porque teníamos una protección arancelaria. Llegó mucho capital foráneo con tecnologías nuevas. Luego, cuando ingresamos el año 86 en la Unión Europea, se pensó también que íbamos a ser derrotados en la competitividad y volvió a suceder lo mismo. Nuestras empresas aumentaron en capacidad de exportación y ahora, durante la crisis, que es lo que vamos a ver más detalladamente, lo que ha sucedido
segunda tesis de esta conferencia es que estamos cambiando el modelo de desarrollo español. Se lo decía hace un momento a los periodistas y creo que la situación es la siguiente. Durante los años 2000 a 2007, 2008, los años de bonanza, el crecimiento español ha estado basado en un motor que era la construcción y sobre todo las viviendas, porque ese sector llegó a pesar un 13% en el PIB, en el Producto Interior Bruto, e incluso hasta un 20% por su arrastre de todas las actividades económicas, empezando por los áridos, que son 250 millones de toneladas lo que se llegó a extraer para edificar, siguiendo por el cemento, siguiendo por el hierro y el acero, el cristal, el aluminio, etcétera, etcétera. Incluso los textiles de casa, de domésticos, el Zara Home que veis en todas las esquinas ahora es una muestra de la importancia que tiene el textil en la casa, y todo eso se colapsó de pronto. Llegamos a tener, según los visados de los colegios de arquitectos, que son los que se ocupaban de esa estadística, hasta 800.000 viviendas de empezar a construir el año 2006. Y cuando empezó la crisis bajamos a 250.000, a 200.000, a 100.000, y hemos llegado a una cima de no más de 30.000 el año 14-15, y ahora empieza a recuperarse levemente. Claro, eso es lo que explica toda la caída del empleo. Nosotros teníamos en la construcción 3 millones de personas y 2 millones casi temporeros, como es propio, se podrá criticar, claro, en la industria de la construcción, que son obras que duran determinado tiempo y luego se inician en otros sitios muy distintos, pues casi 2 millones de paro inmediato en el empleo temporal. Eso es factible rápidamente. De luego una recuperación muy lenta, porque la construcción no se ha empezado a recuperar sino el año pasado en términos de nuevas viviendas. Otra cosa es la compraventa de viviendas usadas con un crédito hipotecario que ya ha empezado a recuperarse hace más de un año. Entonces, ¿cómo se explica el crecimiento del 1,4 del PIB del año 2014 o el 3,2 en el 15 o el 3,2 también en el 16? Pues sencillamente por la sustitución de la construcción por la internacionalización de la economía española. Hemos cambiado el motor de crecimiento y podemos estar cambiando de modelo de desarrollo. Para decirlo manifiestamente, habrá que esperar un tiempo que se consoliden las tendencias actuales. Antes de la crisis teníamos en el ICEX, en el Instituto de Comercio Exterior, unas 70.000 empresas exportadoras asiduas. Hoy tenemos 150.000, en la última cifra yo dispongo del año 15, supongo que serán bastantes más. Al empezar la crisis, las empresas más importantes de España, que son las 35 cotizadas del IBEX 35, grandes no cotizadas hay pocas, el Corte Inglés, Mercadona, unas pocas más. Ahí está la potencia central de la economía española. Antes de la crisis, el IBEX 35, el conglomerado de esas empresas, tenía fuera de España un negocio no llegaba al 40%. Ahora está en el 64,5%, a pesar de que en algunos países la depreciación de la moneda ha hecho disminuir ingresos en términos de valor constante. El caso de Brasil, de Argentina, etc. Entonces, es una muestra también de que las empresas españolas tienen más competitividad. ¿Qué sucede también? Pues ayer teníamos la cifra del comercio exterior de España, 254.000 millones de exportación y unos 20.000 más de importación. Es decir,
el trade coverage, que se dice en inglés, la cobertura, ha ido pasando de un 60% de ingresos por exportación para financiar la importación hasta un 92-93% que sabíamos ayer. Y luego, pues hay que preguntarse todo esto por qué sucede. Sucede porque la crisis, que ha sido dolorosa, especialmente para los parados, sin embargo ha tenido un aspecto duro en sus condiciones de partida y de desarrollo, que es la ecuación de competitividad ha mejorado sustancialmente. La ecuación de competitividad tiene en la parte de la derecha dos términos. Uno es la productividad y el otro es, digamos, el cambio de la moneda que se utiliza. La productividad ha crecido, se calcula como un 20% desde el comienzo de la crisis. Aquí diría que hay una historia que es muy expresiva. Cuando Rodríguez Zapatero, que ignoró la crisis en sus 2 primeros años y cuando empezó a aplicar medidas ya no pudo hacer nada y tuvo que tirar la botella, perdón, la botella no, la toalla, perdón, pues tuvo que tirar la toalla y marcharse. Se convocaron nuevas elecciones sin ni siquiera tener aprobado el presupuesto y con un déficit que no era el 6% como se dijo, sino próximo al 13%. Todo eso es lo que se llama la herencia recibida, que no voy a insistir en ella. Pero Zapatero, aparte de una experiencia que tuvimos personalmente en una sesión en la que España iba a ser presidente rotatorio de la Unión, pues se hizo una reunión en un centro de excelencia y yo fui como catedrático Jean Monnet, que ha recordado nuestro decano, y al final le pregunté, le dije, ¿cuándo vais a hacer unos nuevos pactos de la Moncloa para salir de la crisis? Le expliqué que yo había estado en los pactos de la Moncloa, que aquello podría ser un acuerdo interparlamentario muy interesante, y tal, me escuchó con mucha atención y luego al final me dijo, mira Ramón, no os enteráis, el año 2009, dice, estamos mejor que nunca y vamos a salir de la crisis antes que nadie. Fue lo contrario, yo no voy ahora a exagerar ni esto o lo otro, a los 2 años se tuvo que marchar, porque no encontraba la solución, a pesar de las llamadas que le hizo, me parece que estaba todavía el presidente, ¿qué año? El 2009, Bush, presidente Bush, y el presidente de China también le llamó, para decirle que China tenía una parte muy importante de la deuda exterior de España y estaba muy preocupada por la evolución de la economía española, que no tenía medidas contra la crisis. Bueno, pues el propio Zapatero estuvo un día en Sevilla en una conferencia que organizó Krugman, el Premio Nobel de Economía y gran periodista, por cierto, y entonces allí le dijo Krugman al presidente del gobierno español, o bajan ustedes los salarios un 30% o suben la productividad por otros medios un 30%, pero no pueden seguir así porque no tienen sector exterior, está en ruinas. La balanza por cuenta corriente está en un déficit del 10% del PIB, etc. Bueno, pues eso se ha cumplido con medidas de 2 clases. Una, en mi opinión, la caída de los costes laborales unitarios, que han permitido salarios más bajos, dicho en Román Paladino, aunque se han mantenido los salarios de convenio de una gran parte del sector de empleo fijo. Lo cierto es que en las nuevas entradas de nuevos oficios y profesiones las retribuciones han caído muchísimo. Y eso produce, aunque sea un aparente cinismo, produce un aumento de la productividad. Y luego también hay muchas empresas que han seguido investigando, que se han engarzado con el exterior. Por ejemplo, Inditex, Zara, que tiene pues una logística como no tiene ninguna otra empresa. ¿Y qué tiene
digamos, el AVE, pues una capacidad de desarrollo de la alta velocidad mayor de la que tiene Francia, a pesar de que aprendimos de los franceses, etcétera, etcétera. Se está investigando mucho en la empresa privada más que en el sector público. Y entonces el segundo término de la ecuación de competitividad es, como decía antes, el tipo de cambio de la moneda, que es el euro, claro. El euro, al empezar la crisis, un euro eran 155 centavos de dólar. Esta mañana miraba yo el Financial Times, que lo pone siempre en la primera página, también se puede consultar por el teléfono móvil, claro. Estaba en 106 centavos. Pues, ¿qué es eso? Pues una caída, una depreciación de casi un tercio. De casi un tercio. Claro, eso significa que las facilidades de exportación son mucho mayores. Yo agregaría incluso un tercer elemento, término al lado derecho de la ecuación de competitividad, que son las marcas. Las marcas reputadas, que se llaman en España, que tienen un prestigio, significa que el mismo producto con una buena imagen de marca se puede vender por el doble. El ejemplo clásico son, por ejemplo, las corbatas. Esta corbata me la regaló Foment, la patronal catalana, pero podrá costar, pues, qué sé yo, 20, 30 euros. Una corbata de Hermès pues se vende por 150, 180 euros. Claro, fíjense la diferencia, puede ser 8 o 10 veces. El mismo producto prácticamente es la marca. Y por eso tiene tanta importancia que nosotros demos atención a las marcas. Hay marcas también comerciales que no son productivas, que son para otros efectos, el Barça, el Real Madrid, etcétera, ¿no? Pero las marcas españolas pues pueden ser, las de productivas son Inditex con sus concreciones en Zara, etcétera, etcétera. Porque cuanto más selectas sean nuestras marcas, mayor capacidad de ingresos tendremos. Japón exporta casi todo por marcas, en cámaras fotográficas, en televisores, etcétera. Corea en automóviles, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos marcas extranjeras para muchos productos que se fabrican en España. Por ejemplo, el automóvil es un sector dominado por multinacionales, que funciona muy bien en España, que está recuperando sus cifras de producción, pero no son marcas españolas. Las marcas españolas son todavía pocas y con importancia todavía muy limitada, porque es muy difícil llegar a tener marcas. Por ejemplo, Zara ya es una marca internacional consagrada, o el Santander es una marca consagrada internacionalmente, etc. El caso es que la ecuación de competitividad ha permitido, por así decirlo, un aumento formidable, se puede llamar, de las exportaciones. Y además, no solo de las exportaciones de bienes y productos, sino también de servicios. Nosotros antes teníamos unas empresas constructoras y de servicios urbanos que apenas salían de España, pero desde 15 o 20 años a esta parte han ido progresando. Seopan, la patronal de estas empresas, pues hizo un cálculo según el cual el año 2015, que es el último que tenemos cifras, se exportó por actividades de empresas como, digamos, ACS, que se conoce más como las empresas de Florentino Pérez, presidente del Madrid, efectivamente, o FCC, que ahora está combatiendo para enderezar a la empresa uno de los hombres más ricos del mundo, Slim, mexicano, después de una crisis muy severa, o Acciona, de todos los que antiguamente componían una familia determinada, o Ferrovial. Claro, el otro día, pues, estaba yo hablando con mi nieto que ha estudiado 3 años en Londres, y le decía, ¿tú sabes quién es el propietario del aeropuerto de Heathrow? Pues no lo sabía, digo, pues es Ferrovial. ¿Y quién es el aeropuerto de tal? Pues Ferrovial. Se ha especializado en aeropuertos. Bueno, y en estos momentos, técnicas reunidas,
pues declaraba sus ingresos hace poco y decía el 100% de los ingresos proceden de fuera de España. Y eso está pasando con TIPSA, que es ingeniería, etcétera, etcétera. Y por eso no es para que cunda el pesimismo. Estamos en una situación de mejora de capacidad exportadora muy grande, muy grande. El ferrocarril Meca-Medina podrá tener problemas, pero indudablemente, si se resuelven, que se podrán resolver, vamos a tener una situación única en muchos aspectos. Que ahora viene el tubo que está estudiando el señor Tusk en Estados Unidos, que va a haber un cambio. Bueno, pues sí, se dice que tendría que construirse Los Ángeles, San Francisco, con ese tubo hecho al vacío y los trenes levitando magnéticamente, pues hacen el recorrido a 1.500 kilómetros por hora. Pero claro, eso va a tardar en llegar. Y el concurso actual para el ferrocarril de alta velocidad en California, pues se presentan 2 o 3 firmas españolas, con base en lo que se ha hecho en España y fuera de España. O sea que hay que ver también los aspectos positivos de la economía. Yo creo que el posible cambio de modelo es uno de los aspectos que yo veo como más positivos. Que hay bolsas de paro muy importantes, que el empleo que se crea en mucha parte es precario. Sí, pero el no crear ni siquiera el precario sería lo que tendríamos que lamentar más. Que hay que subir los salarios. Ahora ya empieza a llegar el momento, porque tenemos un mercado muy ampliado con esas exportaciones. No sé si he dicho la cifra ya. En el año 2007, en plena bonanza, importábamos cantidad de elementos para la industria de la construcción, porque no dábamos abasto en casi nada. Era una locura, un frenesí tremendo, especulativo. Le dijeron un día a Rato, el ministro, cuando era ministro, le dijeron, pero ¿no van a introducir controles al crédito para los constructores? Dice, no, se vende todo, aunque suban los precios se paga, y ahí estamos. No hubo una previsión, no se apreció la anomalía de tener un país que crecía al 3,5% al 4% y el crédito estaba creciendo al 28%. Es decir, al 4%, 7 veces el crédito sobre el crecimiento del PIB, cuando lo normal puede ser de 2 veces. Claro, pues pasó lo que pasó. Y ahora también se está estudiando en el Banco de España la incidencia del banco en la crisis con la permisividad de los aumentos de endeudamiento tan brutales producidos por un sector muy especulativo. Estos son los elementos principales que yo les quería explicar. Se dice, bueno, ¿y cómo estamos? Pues ya no hay recesión, es evidente. La recesión se acabó en el 2013 en España. Ya el 14 hubo crecimiento, se ha mantenido. Pero una cosa es que no haya recesión y otra es que se acabe la crisis. ¿Cuándo se acabará la crisis? Pues no hay una convención entre economistas, pero lo más general es que se diga se acaba la crisis cuando se recupera el nivel de empleo anterior y cuando se recupera la renta anterior. Y aquí vienen algunos problemas, claro. Primero, la renta que hemos perdido como consecuencia de la crisis es 8,5 puntos porcentuales de la renta que teníamos en 2007. Bueno, pues se acepta eso. Hay un gran debate sobre ese tema. Y un día con el economista Lagares, pues tuvimos una discusión sobre eso. Digo, a mí me da la impresión de que un 8,5 de empobrecimiento es muy poco. Esto es mucho más, ha sido mucho más, porque se ha acabado lo que vulgarmente se llama la alegría económica. Recortes, etcétera, etcétera. Recortes institucionales dramáticos, en la investigación dramáticos, en las reales academias para la investigación dramáticos.
Y luego, nivel de pobreza de la gente. Y ahora viene un estudio que yo tengo a medio leer, pero que pienso hacer algún comentario, que ha hecho el Banco de España por una investigación directa de las rentas percibidas por la gente, que son rentas que además incluyen la economía sumergida, que es muy importante, puede estar por encima del 20% del PIB oficial. Y resulta que, según esas investigaciones, la media de pérdida de renta está en casi el 30%, sobre la renta del año 2000-2007. Claro, eso es el empobrecimiento del país, y que se ha notado mucho y que se sigue notando. Entonces, el gobierno dice, se acaba la crisis cuando se recupera el nivel de renta. Eso puede ser este año, el 8,5. Pero si asumimos que el 30 es más realista que el 8, ¿cuándo vamos a recuperar esa distancia? Pasarán bastantes años en que todavía notaremos la frialdad de la crisis. Y ustedes son conscientes de eso. Hay algunos síntomas extraordinarios de recuperación, sobre todo en el transporte, en la movilidad, los consumos de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, pues, en el tema del empleo podemos estar más cerca de saber la realidad. Aparte de que también tenemos mucho empleo sumergido. Yo he calculado que actualmente tendremos más de 1,5 millones de empleo sumergido, no declarado. Y entre ellos los jubilados y pensionistas como un servidor. Yo estoy jubilado en la universidad, pero sigo trabajando. Y yo veo que en mis promociones la inmensa mayoría de la gente sigue trabajando. Lo que dice el Banco de España, hay que seguir trabajando después de los 67 años, a mí me parece una cosa a considerar. Decir, no es posible, ¿qué tal? Depende del nivel, de la clase de trabajo. Naturalmente, en la minería, en la construcción es imposible decir eso, pero en otros tipos de trabajo incluso se está fomentando que así sea. Y afortunadamente la ministra de Empleo, que es bastante lista, ha dicho no se va a pedir ya a los que están trabajando después de jubilarse que cedan el 50% de sus pensiones para trabajar en lo que quieran. Porque si se aplicara ese precepto, habría pues más de 1 millón de infractores de la ley. Son los jubilados y pensionistas, evidentemente. Entonces, todo eso, ¿cuándo se acaba la crisis desde el punto de vista del empleo? Hombre, si no se tiene en cuenta la población activa y ocupada que tenemos en plan sumergido, podría ser dentro de 3 años. El presidente del Gobierno lo ha dicho muy claramente, su cálculo. Dice, cuando tengamos 20,5 millones de ocupados, se habrá terminado la crisis, porque ese es el nivel que se alcanzó en 2007, 20,5 millones. Claro, de esos 20,5 millones estaban pues casi 3 millones, de los cuales de origen foráneo, que muchos han emigrado, prácticamente 1,5 millones. Por eso la población activa también está cayendo. Y el empleo sobre la población activa hace que se vayan a alcanzar niveles de empleo, de empleabilidad, más rápidamente que si no hubiera disminuido la población activa. Habría que explicar eso un poco más, pero yo creo que se entiende bastante bien. Entonces, cuando alcancemos los 20,5 millones de ocupados, la cifra de 2007, se acaba la crisis en empleo. Para entonces tendremos unos 20,5 millones, no llegaremos a 23 millones de población activa. ¿Estaremos resolviendo la cuestión? Hombre, en principio sí, pero también hay que hacer un cálculo. Yo se lo propuse a la ministra de Empleo en un seminario que tuvimos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander el año pasado, que hay que hacer un estudio primero de la pobreza real. No podemos tener los datos solo de asociaciones como Save the Children, que hacen un panorama, o Cáritas, o otras ONGs, que son importantísimas y hay que dar las gracias por su trabajo, pero que en sus cálculos a veces no afinan lo suficiente. El Estado tiene que tener un estudio de ese tema hecho por el propio Ministerio de Empleo, me parece.
como base para decir cuándo se acaba la crisis desde el punto de vista del empleo. El caso es, queridos amigos, que la componente internacional también pesa. Claro, no cabe duda de que la caída de los precios del crudo, no olvidemos que llegó a estar por cifras por debajo de $30 el barril. Hago un inciso para decir que un barril son 159 litros, porque la gente habla de barriles y no sabe de qué habla. 159 litros de crudo. Entonces, llegamos a tener un precio por debajo de $30. Ahora estamos, esta mañana lo veía también, en 56, el Brent. El Brent es una zona del Mar del Norte que es la referencia que utilizamos en Europa. No utilizamos la referencia del Golfo ni tampoco la del Texas Internacional. Entonces, el crudo ha vuelto a subir por la cartelización, la OPEP, Rusia se ha incorporado, se han incorporado prácticamente todos los países y el resultado es que hemos pasado de 30 a 56, me decía esta mañana, que he visto esta mañana. Bueno, pues eso está incidiendo ya, puede incidir en nuestra economía. Aumentan los costes, se ha visto en las tarifas eléctricas, se va a ver todavía más. La inflación en el mes de enero ha estado en el 3% por el impacto de los crudos, por el impacto de las tarifas eléctricas, que en la explicación más inmediata ha sido una ausencia de viento y agua en los últimos meses, que repercute. Diré entre paréntesis que ayer mismo estaba yo en la presentación de un libro que ha hecho Ampere, que es una asociación de la industria fotovoltaica para producir electricidad a partir del sol. Y comenté que el presidente de Iberdrola, que es la principal empresa eléctrica española junto con Endesa, ha dicho: tenemos un régimen europeo de tarifas kafkiano. Ahí sí que tienen ustedes un tema de tesis doctoral. Explicar bien y claramente cuál es el régimen de tarifas eléctricas, que es endemoniado, además de kafkiano, y además tendrá que estudiarlo la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados y de la Competencia, la CNMC, porque en el sector eléctrico no hay competencia. Y además, el precio de la última entrada en el mix eléctrico, que es el gas, pues ha subido mucho el gas como consecuencia de la subida del petróleo, y el aumento de las tarifas es brutal, y habrá que encontrar otro sistema de tarificación, porque lo que se está dando es mucho dinero al gas y se están dando muchos recursos económicos y financieros a las digamos, nucleares y las centrales de carbón, que están más que amortizadas, la mayoría de ellas. Pero, en fin, estos son detalles y cuestiones que están ahí circulando. Como conclusión de todo ello, para no alargarme más, y que, como ha dicho el decano del Colegio de Economistas y habría dicho el presidente del Consejo Social de la universidad, tenemos una economía que está causando una cierta admiración, porque el Fondo Monetario, la OCDE, la Unión Europea, pues han calificado de modelo de crecimiento, y somos el país grande de la Unión Europea, que ahora con el Brexit vamos a estar ya en el meollo de los 4 países más importantes de Europa, al irse Inglaterra. Pues una economía que ha tenido un comportamiento muy interesante. Cierto que estamos todavía con problemas sociales muy notables, se discute el avance de la desigualdad, que ha sido efectiva, aunque esté mejorando ahora con el aumento del empleo. Se habla de la pobreza potencial infantil, también ahí hay que discutir, pero son indicadores preocupantes, etcétera, etcétera. Se habla mucho de la disminución
del estado de bienestar, que yo creo que ha sido mucho menos importante de lo que se ha indicado a veces. Los estudios del profesor Cabrillo de la Universidad de Alcalá de Henares son interesantes al respecto, yo creo que unos cálculos muy fríos que ha hecho, etcétera, etcétera. Pero tenemos una economía muy interesante en ese aspecto. Luego también se dice, hay que traer a la gente que está fuera, porque han emigrado, tampoco han emigrado tantos. En los años de la crisis, españoles que se hayan ido no son mucho más de 200.000. Foráneos, sobre todo hispanoamericanos y algunos también del Magreb, etcétera, pues han vuelto a sus países, pero se puede decir que españoles no han sido tantos. Y segundo, yo no traería a nadie, porque ya se hizo una vez con los becarios Ramón y Cajal, que se los trajo a España para colocarlos en centros de investigación y no ha encontrado dónde durante muchos años. Esa gente está aprendiendo, se están educando, están reconstruyendo su capital humano. Y aunque algunos, bastantes, se queden por ahí fuera, yo lo he visto ahora en mi viaje a Nueva York, que hay muchos españoles que están luchando, porque además no es aquello de llegar y besar el santo. Hay muchas oportunidades de empleo en los Estados Unidos, desde camarero hasta en los centros científicos y de estudio de las matemáticas. Yo he visto allí matemáticos excelsos con 30 años que están en el mejor de los mundos posibles, pero también hay mucha gente que está luchando porque también hay mucha competencia, va mucha gente allí. Entonces, yo les diría que con todas las dificultades que tenemos, sin embargo, como decía Arthur Lewis, el primer africano que fue Premio Nobel de Economía, el entusiasmo es una parte del crecimiento, del desarrollo. Y si se adopta una posición entusiasta para apoyar los cambios importantes que han traído la crisis en España, no se está en un papel de Panglossiano, aquel héroe de Voltaire en su libro Cándido, cuando en medio del terremoto de Lisboa en 1755, creo que era el año, decía: vivimos en el mejor de los mundos posibles. No hay que ser panglossiano, pero tampoco hay que ser pesimistas. El pesimista oscurece la situación y hace más difícil las soluciones. Por eso yo, como profesor ahora jubilado, les aconsejo que asuman un cierto optimismo y que vean las muchas oportunidades que hay en estos momentos. Muchas oportunidades, naturalmente algunas cambiando de residencia. La resistencia al cambio de residencia ha disminuido mucho en España, pero sigue siendo muy importante. El quietismo laboral, etcétera, etcétera. Para ir de un aumento del 10% en los ingresos, un norteamericano se va de la costa este a la costa oeste o viceversa. Aquí, para pasar de Villalba, al norte de Madrid, a Toledo, al sur de Madrid, se exige el doble de ingresos para hacer ese cambio. La movilidad tiene mucha importancia y eso lleva a otras cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo es que vean la realidad, examinen todas las posibilidades de mejora, de crecimiento. Encontrarán posiciones que son interesantes, pero siempre con la idea, efectivamente, de mejorar su posición y de trabajar. Lo que uno haga en aumento de su capital humano, de su propio capital humano, es muy importante para toda la vida. Lo que están haciendo ahora cuando estudian es lo fundamental para la vida que viene. Así que ahora que estudian, háganlo bien, pongan la antena para ver otros muchos fenómenos exteriores y aplíquense al cuento, porque va a ser lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas
muchas gracias al profesor don Ramón Tamames por esta estupenda conferencia y, bueno, pasamos al turno de preguntas. Allí tienes uno. Estas son las que... ¿Eso es? Algunas preguntas que nos han hecho... ¿Ya han hecho copias? ¿Han hecho copias? ¿Han hecho copias de las conferencias mías? Pero que mandé. Es que mandé a Mercedes y a la de... Gracias. Mercedes, ¿se han hecho copias del documento que traje? ¿Están ahí? Bueno, Mercedes tiene una referencia a dos artículos que he publicado explicando mis reflexiones sobre Nueva York, esta estancia que les digo, y luego al retirarse pueden pedirle una copia que las tiene ahí. Ah, ya se ha repartido. Bueno. Estupendo, me alegro mucho. Gracias. Bueno, pues vamos con algunas preguntas que han hecho por Twitter, por las nuevas tecnologías. Nos dice, Trump proteccionista, pero si las empresas de Wall Street suben, ¿nos encontraremos efecto de arrastre en nuestro mercado continuo? Yo creo que el hecho de que el Dow Jones esté, me parece, en el nivel de 16.000, que es el más alto de su historia, es un hecho que no puede permitir grandes extrapolaciones ni grandes previsiones. Yo creo que la bolsa se ha calentado ella misma con los anuncios de Trump de que las grandes compañías norteamericanas, que son las que están en el NICE, que es el índice de la bolsa de Nueva York, en el Dow Jones, pues son muy optimistas. Yo creo que hay una gran especulación en estos momentos con las previsiones de que, primero, va a haber más espacio para las empresas locales que las extranjeras, con la disminución de la competencia exterior. Y segundo, que va a haber una reforma fiscal que todavía no está hecha, que les va a permitir ganar mucho más a las empresas. Entonces, a mí me parece que la reforma fiscal va a tardar unos meses por lo menos y no se podrá mantener con grandes reducciones, salvo que haya gran ampliación del endeudamiento de los Estados Unidos por un déficit creciente en el presupuesto federal, que puede suceder. Estados Unidos tiene mucho recorrido en colocación de los bonos del Tesoro. Pues, ¿cuánto hay en bonos del Tesoro? Pues todo lo que ha significado la acumulación de deuda. En estos momentos están en algo así como 18 billones de dólares, que en inglés serían trillones, ¿no? 18 billones de dólares, es decir, como 15 veces el PIB de España. Nuestra economía es como una séptima parte de la de Estados Unidos. Entonces, eso hace que pensemos que hay un momento de recalentamiento de la bolsa muy especulativo, que les viene muy bien a los brokers, les viene muy bien a los bancos asociados a las compañías de bolsa, etcétera, etcétera. Pero no cabe pensar que sea un movimiento sostenido indefinidamente. Esto ha sucedido con la nueva economía en el cambio de siglo. Para que tengan ustedes una comparación a escala española, Terra, que fue una compañía que lanzó Telefónica, pues salía con un valor a la par, pues no me acuerdo si eran el equivalente ahora a 10 euros. Bueno, pues se puso con la mera especulación, se puso en 160 euros. A los 8 o 10 años Telefónica tuvo que retirarla de la bolsa comprando los títulos a 4 euros. Eso puede pasar, pasó entonces, y el sistema de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, inyectó mucho dinero en los brokers para sostener la bolsa. Y ese dinero que inyectó en los brokers y también en los bancos fue el que luego permitió, cuando vieron que tenían tanto dinero, dice, vamos a dedicarnos a especular en la inmobiliaria.
y es el origen de la crisis que nos ha traído por la calle de la amargura, ¿no? Entonces yo pienso que no es una garantía de futuro que haya este calentamiento de la bolsa. Incluso en España pues ha tenido efectos de contagio, pero se han desvanecido rápidamente, porque aquí no tenemos ni el anuncio de una rebaja de impuestos, ni tampoco las empresas tecnológicas son nuestro mayor activo. Claro, si ustedes examinan las bolsas norteamericanas, que es Nueva York, pues las primeras 10 empresas, ¿cuáles son? Pues son Microsoft, son Facebook, es Amazon, etcétera, etcétera. Ya no es el petróleo, ni es la banca, ni es el acero que está arruinado. Son las empresas que se llaman exponenciales, que están creciendo muy rápidamente porque dominan las tecnologías. Me quedo aquí para no alargarme más. ¿Alguna pregunta ¿El público? Sí. El turismo supone un peso importante en la economía nacional, el turismo, cercano, creo, si mal no recuerdo, al 20%, que se ha visto favorecido un poco por toda esta serie de problemas en el norte de África y en Oriente. ¿Hay alguna previsión de que, desde el punto de vista económico, si el turismo empieza a bajar, empezamos a perder desde el punto de vista de economía? Pues es una pregunta muy interesante y poco usual, porque el turismo en España se considera una especie de constante que está ahí y que va a ir bien siempre. Y usted plantea la posibilidad de que después de los, lo digo de otra forma, 75,5 millones de turistas que hemos tenido este año, que es un aumento sustancial, pues pueda caer, porque claro, como todo el mundo ha explicado, el Mediterráneo no está para muchas fiestas. En Turquía, ni en Egipto, ni siquiera en Italia, ¿no? Francia y España son los países más beneficiados por esa situación. El Magreb lo mismo. El desarrollo turístico de Túnez se ha venido abajo. Y no eran cifras tan importantes las que han sumado todo eso, pero han permitido un aumento muy notable del turismo español, que ha aumentado desde unos 70 y algo millones a 75,5. No hemos llegado al 76 que se decía. Yo creo que es muy importante para nosotros, claro. También es cierto que las exportaciones, digamos, de servicios han crecido más que el turismo todavía. No tenemos la cifra de exportaciones de servicios del año 2016, pero puede ser similar a la del turismo. Esa sí que nos interesa mucho más. Y yo creo que si hay caídas en el turismo español no van a ser dramáticas. Primero porque los problemas del Mediterráneo no llevan camino de resolverse. Claro, el conflicto entre Israel y Palestina está peor que nunca. La ocupación de los territorios ocupados con los nuevos asentamientos judíos es terrible. Se están quedando con todo el territorio. La hipótesis de 2 estados, uno palestino y otro israelí, no funciona. Yo creo que habrá una nueva intifada en Palestina que va a poner todavía peor esa zona. Y luego el problema de la guerra de Siria, sus consecuencias se van a prolongar, aunque se llegue a un armisticio, que también está difícil. Y luego el yihadismo, pues es un mal seguramente creciente, ¿no? Creciente. Incluso en París, decía Francia, pero en París el turismo ha caído bastante. ¿Por qué? Pues porque consideran que es el centro de la actividad terrorista de los yihadistas, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos 2 o 3 años por delante buenos para el turismo. Nuestra política de antiterrorista, pues, hombre, pues hemos tenido o suerte o es buena. En gran parte se detectan. Tenemos ahí 2 centros de formación, Melilla y sobre todo Ceuta. Están muy bajo control, ¿no? Y luego yo creo que la policía española es bastante buena. Es muy interesante ver que en la crisis la
la evolución de la delincuencia ha sido asombrosa. No ha subido, cuando se suponía que con la crisis económica tendríamos más delincuencia. Y ayer veía yo un gráfico de homicidios y estábamos en 500 y pico de homicidios y hemos bajado a 300 y pico. Es bastante espectacular. Claro, antes teníamos otra idea de la policía, ¿no? Ayudaba al régimen, ¿eh? Los más jóvenes, ustedes eso ya no lo han conocido, pero teníamos otra idea. Ahora tenemos la idea de una política, de una policía bastante bien formada y bastante efectiva. Y eso también contribuye al turismo, indudablemente. La gente busca lugares pacíficos. Y España, a pesar de lo que puede haber en algunas zonas, sobre todo con las bandas llamadas latinoamericanas, que yo creo que habrá que centrarse en ese problema, para no permitir que ese problema se traslade de El Salvador o de Venezuela aquí. No podemos permitirlo. Y hay medios para conseguirlo, empezando por la sociología. La policía tiene que ser una gran socióloga, de saber qué ambiente hay, dónde vive la gente, de qué viven. No es eso de el ladrón por la calle, no, es mucho más complicado. Nos pregunta... Quería rematar. Le oigo mejor sin bocina. Sí, sí. Completamente distinto al tema del turismo, ha minimizado el problema del éxodo de nuestros universitarios por el tema de la crisis y la falta de empleo. Yo creo que no es tan banal como usted ha querido decir, porque al menos en el ambiente nuestro es raro la familia que no tiene uno de los miembros trabajando fuera. La pregunta es cómo puede repercutir este éxodo de capital intelectual en el futuro de nuestra economía en los próximos años. Yo creo, mire, no voy a presumir yo ahora de migrante, bueno, pero alguna vez hice un cálculo del tiempo que he estado trabajando fuera de España como asesor y como estudioso encargado de cuestiones por algún gobierno, por alguna institución internacional, sobre todo en Iberoamérica. Y habré estado casi 3 años. Y mi experiencia personal es que eso ha contribuido a una mejora, que, perdonen que lo diga así, que yo he sentido en mi propio ser. Nos hacemos más estudiosos de la realidad, nos damos cuenta de lo que es España, que es un país mucho mejor de lo que se supone por la mayoría de la gente, y aprendemos mucho fuera. Y luego mis conocimientos, hombre, pues que el hecho de que en Paraguay, que es un país relativamente pequeño, una población de 7 millones de habitantes, haya 50.000 empresarios españoles, pues tiene su interés, ¿no? Y que en Argentina, que era un país donde, aparte de llamarnos los gallegos, los argentinos altivos siempre nos tenían como unos padres desvencijados y descarriados, pues hay otro concepto de España completamente distinto. Y muchos son gente que ha ido por allí en los últimos años. Y en Estados Unidos, pues yo es que además creo que no se estudia lo que eso representa. Otra tesis doctoral. Lo que usted dice, el impacto. Esos 200.000 que se han ido. Pues, unos están en el MIT, otros están, y tengo casos también, otros están en la New York University, otros están en la Telefónica, allí metidos, otro es el número 3 de Coca-Cola, Marcos de Quinto, etcétera. Bueno, pues eso tiene mucha importancia para que un país tenga ejecutivos fuera que son apreciados, y muchos de ellos retornan. Afortunadamente no somos como la India, que no retorna sino el 5%, porque no quieren volver a la India, porque es un dualismo brutal, una mezcla de grandes señores de la industria allí en
Mumbai, como dicen ellos, Bombay, y 400 millones de pobres, ¿no? Que no tienen ni luz eléctrica y que por eso está allí Roca Radiadores, fabricando sanitarios, porque el nuevo primer ministro de la India dijo: vais a tener todos agua corriente y sanitarios en casa. No se lo cree nadie. Tardarán años, porque son 400 millones. Pero por eso está Roca allí haciendo un negocio importante. Entonces, a mí, mientras no me demuestren lo contrario, pienso que se aprende mucho y que vuelven. Vuelven todos 2 o 3 veces al año para vacaciones. No todos, pero muchos. El despegue de España es más fuerte de lo que parece también. Y luego, a poco que hay y aprovechan las posibilidades, no dude que muchos se quedan. Pero eso tampoco es tan malo. Es un efecto arrastre de otras cosas que llegan de España allí. Una tesis doctoral no estaría mal sobre ese tema. Nos preguntan también un consejo, uno solo. Sí, ahora después. Un consejo nos piden los estudiantes para los recién egresados de la universidad. Para los estudiantes de ADE y de DADE. ¿Qué consejo? Hombre, no cabe duda que las cosas han cambiado. Mi gran amigo, el sociólogo, yo creo que últimamente un poco ninguneado en muchos aspectos, que es Amando de Miguel, pues decía que la universidad es una fábrica de parados. Eso no es verdad ahora ya. Ahora la universidad no es una fábrica de parados. Cualquier universitario estadísticamente está en mejores condiciones que personas no universitarias para un empleo. Lo que pasa es que tiene que encontrar su hueco y tiene que moverse y tiene que seguir estudiando y seguir trabajando y pasar un tiempo difícil. No digamos los estudiantes de Derecho, que para ingresar en un despacho de abogados primero tienen que hacer una prueba que no pasan ni el 10%, y segundo tienen que pechar y trabajar durante un tiempo 70, 80 horas a la semana, a veces sin retribución durante un año o más. Es un caso. ¿Se puede llamar a los abogados negreros, como yo he hecho en alguna ocasión? Pues sí, son negreros, pero es la fórmula que hay. Y están excluidos los abogados del Estatuto de los Trabajadores. Se excluyó expresamente los bufetes de abogados. Bueno, y otras empresas, pues 3/4 de lo mismo. Exigen mucho a sus ejecutivos. Y ese tiempo, pues hay que pasarlo, mientras no se cambie el sistema. ¿Y el sistema se va a cambiar a qué? A crear funcionarios y que sea muy fácil conseguir altos sueldos haciendo poco o nada. Pues eso es un desastre. Ahora muchos municipios quieren municipalizar los servicios, quieren quedarse con el agua, con la electricidad. Ada Colau parece que quiere quedarse con toda Barcelona y está restringiendo la entrada de las iniciativas turísticas. Y vamos a ver si no se pasa de la rosca, porque una cosa es quejarse de que hay demasiados turistas en Barcelona y otra que empiecen a marcharse, ¿no? Yo lo que insisto es en el trabajo bien hecho. Que cuando yo tenía un método que explicaba en clase, el método DIP. En cualquier estudio económico hay que hacer primero una descripción relevante de la situación, la B. Lo que decía Hicks, un gran economista, dice, hay que hacer una senda a través de la maleza de los hechos. Darnos cuenta de dónde estamos, cuál es la realidad. Después está la I de DIP, que es la interpretación. Vamos a ver cómo funciona esto. Vulgarmente, ¿quién corta el bacalao? Si las leyes se hacen para grupos privilegiados, si
el excedente de la empresa o la plusvalía, si quieren llamarla de otra forma, es porque están privilegiados, porque hay un nivel de monopolio, etcétera. Y luego, finalmente, la P de DIP, que es la perspectiva. De aquí a dónde vamos con esta estructura económica. Podemos ir a muchos sitios, podemos ir al desastre de la crisis y del colapso, o podemos mejorar. Y yo creo que los empresarios españoles, yo conozco a muchos, no los ha habido nunca mejores. Que luego entran en algunos problemas de conflictos, qué sé yo, el de Abengoa, por ejemplo. Abengoa ha entrado en un problema de conflicto porque ha querido crecer demasiado y porque se ha apoyado solamente en estudios, en proyectos en gran parte, digamos, subvencionados, etcétera, etcétera. ¿Se puede explicar la crisis de Abengoa? Sigue siendo una gran empresa tecnológica en fotovoltaicas, vendió su parte de eólica, que creo que fue uno de los orígenes de la caída, porque la eólica va como un tiro, la eólica offshore, en el mar sobre todo, etcétera, etcétera. O sea que todo eso contribuye. En todo caso, para animar, Aquí yo tenemos creo que va sí, yo quería un poco puntualizar. Simplemente por animar, creo que un poco de paciencia. es que está constatado que habéis acertado en vuestra elección, porque la profesión de economista es una de las que menos tasa de paro tiene. Creo que eso es algo que está constatado, o sea que no todo tan negativo. ¿Podría explicar la diferencia tan abismal que hay entre Iberdrola, Endesa y Enercop? ¿Cómo dice? ¿Entre? Iberdrola, Endesa y Enercop. Iberdrola. Endesa y Enercop, que es la cooperativa de... Sí. La de aquí al lado de Crevillente, que estuvimos allí una tarde y una noche muy divertidos. Ya me acuerdo. ¿Esa diferencia de tarifas tan abismal? Sí, claro, el caso de Crevillente pues es muy interesante porque empezaron unos pocos industriales a hacerse su energía comprándola en común a las suministradoras a precios más bajos que de tarifa, porque era un consumo importante ya. Y se puede decir que las otras empresas, no sé cómo habrá cambiado el régimen de Enercorp con la nueva situación de las tarifas. Si habréis tenido que modificar los precios al alza también, todavía tenéis margen. Bueno, y además creo que tenéis centros de generación también. Claro, cuando uno tiene centros de generación y son centros que no consumen materia prima, combustible. Claro, es el caso de las fotovoltaicas y el caso de las eólicas. Ahora son las más baratas ya, pero claro, si no hay viento y sol siempre hay, algunas veces para nuestra desgracia, porque es un sol de sequía a veces. Pero no cabe duda de que ese es el futuro en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París del año 2015 ya ha hecho su ¿cómo se llama? Su hoja de ruta. La tengo en casa, me la dieron los amigos de Ampère, la pista, que tú conoces muy bien. Y estuve ayer con ellos en, no he dicho el sitio, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, porque presentaban un libro crítico con las energías fotovoltaicas, ¿no? Entonces, el legislador está muy influido por las grandes empresas. Iberdrola, Endesa, luego están los del norte, los antiguos de Viesgo, y no sé si se me escapa otra, yo creo que sí. Bueno, el caso es que es un oligopolio y no hay competencia. Y hay un sistema que, como he dicho antes, el propio Galán, que es el presidente de Iberdrola, dice, es kafkiano. Es kafkiano. Y es en toda Europa, sí. Entonces, yo creo que hay que darle a eso una pasada importante. No creo que la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados y de la Competencia
tenga poder para hacer eso. Y durante mucho tiempo vamos a seguir con un dualismo de empresas que se organizan para no tener que depender y de empresas que consiguen incluso los peajes estos que se llaman el impuesto del sol. Claro, porque incluso una empresa que quiera, por ejemplo, producir electricidad para esta universidad, que se podría ser una cosa normal, si produce más de 10 kilovatios tiene que ya pagar al fondo común, por así decirlo, los derechos de peaje, aunque no tenga peajes, aunque no tenga ramificaciones. O sea que es el impuesto al sol. Y entonces vamos a ver cómo funciona el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, don Álvaro Nadal. Te puedo adelantar una noticia, que es que vamos a ir a verle el Grupo Ampier y yo voy a ir de asesor con ellos para ver qué planes tiene, si quiere recibirnos, porque no ha recibido a nadie. Y además dice, los que vengan bien llorados de casa, que no vengan a llorarme. Son regímenes completamente distintos. Y claro, que crezcan mucho las cooperativas no le conviene a la oligarquía, al oligopolio. A Gas Natural, Fenosa. Es la cuarta compañía que me trata. Bueno, Que por cierto está Felipe González en el Consejo, por las puertas giratorias, claro. Y hicieron aquel, ustedes lo conocen bien, el depósito de gas Castor aquí cerca, que costó 1.500 millones de euros y está desocupado, ¿no? Porque producía pequeños terremotos, ¿no? Nos preguntaban si piensa... Y ya ha compensado al constructor, ¿eh? Claro. Nos ha costado, nos ha tocado pagarlo. ¿Eh? Que nos ha tocado pagarlo. Claro. Bueno, nos preguntaban... Sí. Nos preguntaban si piensa que la investigación, el desarrollo y la innovación es el factor más decisivo para conseguir mejoras salariales y el mayor crecimiento de la economía. Hombre, claro que es decisivo. También hay algunos cínicos o que hablan cínicamente a veces. A mí me decía Fernando Abril Martorell, que era de Picassent, en Valencia. Tenía mucha ironía cuando era segundo de a bordo de Adolfo Suárez, vicepresidente de Asuntos Económicos. De vez en cuando comíamos juntos y tal. Me decía, mira, Ramón, para que haya negocio tiene que haber un poco de monopolio. Claro, a veces el monopolio se consigue con la disponibilidad de una tecnología propia. Pero yo creo que la cosa es más flexible, afortunadamente, y que los que consiguen crecer rápidamente y expandir su mercado, pues tienen algo también de monopolio, porque son los primeros en adelantarse a eso. Claro, que don Amancio Ortega, de Arteixo, pueblo cerca de La Coruña, sea el hombre más rico del mundo, según las cotizaciones de la bolsa, que van y vienen, pero creo que estos días es el segundo o el primero del mundo. No, pues eso no cabe duda de que tiene algo de arte especial, que un señor que tenía una sastrería hace 30 años, que haga Inditex. Bueno, decían algunos, esto es Castellanos, que era su técnico, su empresario que estaba en Inditex y manejaba todo, ¿no? Pero es que se cansó de Castellanos, o Castellanos se cansó de Amancio y se marchó. Y entonces encargaron a un cazatalentos que buscaran una persona para mantener el nivel de la empresa y encontraron a Pablo Isla, que había estado en la tabacalera, etcétera. Y decían, sin Castellanos esto se hunde. ¿Y qué ha pasado? Pues se ha triplicado el negocio en 10 años. Y Pablo Isla lo ha hecho igual de bien, o mejor. ¿Por qué? Porque el modelo lo había ideado el propio Amancio y la clave está en dos cosas. Y esto no lo digan por ahí.
Primero, el espionaje, de encontrar por dónde va la moda y dónde van los fabricantes, los grandes productores de moda, y salir antes que ellos. Y segundo, la logística. Las cosas están para 15 días, si no se acaban, se llevan a otro sitio. Y con esos dos sistemas, pues no sé si tiene 9.000 millones, 9.000 tiendas en todo el mundo. Lo que sí me acuerdo es de la cifra de ventas, son 21.000 millones de euros. Ya está por encima incluso, yo no sé si de Repsol, pero encima de Mercadona y ya a mucha distancia del Corte Inglés. Y una vez a Juan Roch, el vecino de ustedes de Valencia, pues le dije, me han dicho en el Corte Inglés que te van a comprar. Dice, ten cuidado, diles que tengan cuidado que los voy a comprar yo a ellos. En ese momento, el Corte Inglés tenía una cifra de ventas de 12.000 millones y Mercadona la tenía de 8.000. Hoy Mercadona tiene casi lo mismo que Inditex y 4 o 5.000 millones más que el Corte Inglés. Y además no ha bajado en la crisis, sino que ha seguido subiendo, porque se ha adaptado a las necesidades de los consumidores. Y luego la parte de Amancio Ortega. ¿Qué hace Amancio Ortega con el dinero que gana? Ayer me decía un profesor en Madrid, dice, oye, tengo unos dineros, ¿en qué los invierto? Digo, tú verás, el papel del Estado está con negativos, a corto plazo, a medio plazo al 1%. Los bancos no quieren depósitos sino gratuitos o incluso negativos también. La deuda del Estado, ya lo dije, dice, pues tú verás, hombre, si te quieres arriesgar, por ejemplo, esto tampoco lo he dicho yo aquí, compren ustedes Banco Popular, está a 83 céntimos. Y hace 6 meses estaba a 16 o 20 euros. Claro, si se salva el Banco Popular, el éxito es redondo, pero nadie lo sabe, no lo sabe ni el propio nuevo presidente. Hombre, es difícil pensar que el Banco Popular se vaya a hundir, pero es la mejor compra especulativa que se puede hacer hoy. Repsol pasó lo mismo hace tiempo, pero ya no, se ha recuperado mucho. Y si van permitiéndolo, yo creo que le pido al presidente de la mesa que vayamos terminando. Una última pregunta, si hay alguna. Y si no, pues... Sí, no, ya está la última pregunta. Voy a procurar que sea la última pregunta. Con las elecciones de Holanda... ¿Con las? Con las elecciones de Holanda, de Francia y de Alemania en Europa, y el riesgo que hay con los populismos, ¿realmente usted cree que la Unión Europea tiene posibilidades de sobrevivir? Y en caso que no fuese así, ¿cree usted que es posible en un mundo globalizado, con potencias como Estados Unidos o China, poder sobrevivir cada uno por su cuenta? Miren, eso sí que tengo las ideas, yo creo que claras a mi juicio, ¿no? Yo creo que decir que la Unión Europea se va a hundir o va a desaparecer es como decir que la fuerza de la gravedad va a dejar de existir. Evidentemente la fuerza de la gravedad va a estar siempre. Y yo creo que la Unión Europea, hoy por hoy, es impresionantemente importante para nosotros. A mí lo que me extraña es que en un país tan internacionalizado como Holanda haya tal fuerza del populismo. O incluso de Francia, que una señora como la señora Le Pen, claro, evidentemente mucha gente que votaba izquierda ahora vota derecha, porque son los que viven además al lado de los inmigrantes. A mí un amigo que tengo francés me decía, vete a Marsella, ya no es una ciudad francesa, es una ciudad árabe, del Magreb. Claro, y pues en cierto modo tiene razón. Y nos han quitado los trabajos, pues no es tanto eso, es la indefinición ya de muchos países por la cantidad abrumadora
de inmigración que hay. Yo, siempre se dice, no soy racista, todo el mundo dice, yo no soy racista, pero que se vayan, ¿no? No se puede decir eso, ¿eh? Pero lo que sí puede tener la Unión Europea es un acuerdo, como el que tuvo Estados Unidos durante mucho tiempo, una práctica de admitir una cierta cuota de inmigrantes al año con unas ciertas especificaciones. Eso es lógico porque si no, una inmigración excesiva cambia y rompe la sociedad. Eso hay que decirlo claramente. Es así. Y en el caso francés, luego habrá que hacer, se discute, una sociedad multicultural o una sociedad integrada. Hacer una sociedad integrada es muy difícil, porque los 4 millones o 5 millones de mahometanos, de musulmanes se dice ahora, ya no se dice mahometanos, no sé por qué, es lo mismo además. Entonces, con 5 millones de musulmanes, Alemania con 6, con los turcos. Claro, pues, evidentemente, ya algunos son de segunda y tercera generación, y en Francia debe haber hasta de cuarta, y sin embargo siguen ahí, como un quiste social, en sus guetos también. Yo creo que ahí la Unión Europea tiene que ser valiente y hacer una política de inmigración, dosificando la inmigración. Medios hay, y además medios para evitar que, como ha dicho el Papa, el Mediterráneo es un cementerio de gentes. El año pasado murieron 5.000 y pico de personas. Entonces, yo creo que la Unión Europea tiene que tener una política inmigratoria común y no hacer vallas ni hacer esto. Se puede frenar y además tenemos que hacer un plan Marshall para África y el Próximo Oriente. Es la última forma en que la Unión Europea, renunciando, yo he hecho un cálculo, renunciando a un 0,5% de renta, podríamos hacer un inmenso plan Marshall para África y el Próximo Oriente. Pero ¿qué pasa? Pues que somos muy egoístas, no queremos prescindir de ese 0,5 y sobre todo tenemos poca imaginación. La Unión Europea se comporta como un gigante con pies de vara. Hay poca imaginación. Yo creo que después de Jacques Delors, las instituciones europeas están al pastoreo cotidiano y no tienen grandes proyectos. Y la señora Mogherini, a la que estoy escribiendo asiduamente sobre estos temas, que es la que sucedió a Javier Solana en el tiempo, ¿no?, que es la alta representante, pues no tienen ideas. Es que estamos todos en visitas, en poner parches, en lamentarnos, en el Brexit, que incluso la Unión Europea podría haber combatido el Brexit de muy inteligentemente, participando en las elecciones, que no lo hemos hecho. En fin, son temas interesantes. Muy bien. Y hay que buscar soluciones. Pues nada, pues muchísimas gracias de nuevo al profesor don Ramón Tamames y gracias a vosotros por vuestra asistencia. Gracias. Muchas gracias.